Y ya estamos listos para compartir la palabra de Dios. Vamos a estudiarla, vamos a analizarla, vamos a reflexionar en torno a ella. En esta ocasión vamos a leer la versión Reina Valera. Vamos a leer Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 23. Del 23 al 27. Mateo capítulo 8, del 23 al 27. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. Y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Este es un pasaje muy conocido. Se predica bastante. Y para ponerlo en contexto, vemos que Jesús con sus discípulos estaba a un lado del río, del mar de Galilea, predicando, y mucha gente quería seguir a Jesús. Jesús ya se estaba haciendo famoso y mucha gente quería seguirle. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Se suben a la barca y de pronto se levanta una gran tormenta. Probablemente era de noche. No lo dice el texto, pero probablemente haya sido de noche. Pasa todo este acontecimiento. Y después llegan a Gadara, a la región de Gadara, y ocurre el también famoso pasaje del endemoniado gadareno. Y viendo el contexto a lo macro, podemos ver que Jesús había recibido una misión de parte de Dios. Jesús tenía un propósito. Tenía que llegar a Gadara a liberar al endemoniado gadareno. Dice la Biblia que era un endemoniado tan endemoniado que lo tenían que amarrar con cadenas y que aún así no podían sujetarlo. Y que vivía en el cementerio, vivía entre medio de los sepulcros, y que salía a asustar a la gente y que era violento. Vivía como un animal, vivía como un pordiosero, como estos en situación de calle, todo sucio, pero endemoniado. La gran diferencia, estaba endemoniado. Y Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y no le responde el gadareno, la persona, le responde el demonio. Y le dice: me llamo Legión porque somos muchos. Aquí muchos estudiosos, muchos predicadores hablan de 5.000, 6.000 demonios. Más o menos lo que podía tener una legión romana. El número de soldados que tenía una legión romana. Es decir, el tipo estaba muy endemoniado. Pero Jesús lo liberó. Usted puede leer el pasaje para verlo en detalle. Comienza desde el versículo 28 del capítulo 8 de Mateo. El punto es que Jesús lo liberó y después le dice Jesús. Y él quiere seguir a Jesús en gratitud. Está tan agradecido de que Jesús lo haya liberado de su flagelo,
que quiere seguir a Jesús. Y Jesús le responde: no me sigas, mejor ve y anuncia cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice la Biblia, que se fue por la ciudad de Decápolis anunciando lo que Dios había hecho con él. Aquí también los estudiosos, los predicadores, dicen Decápolis significa 10 ciudades. Así que probablemente predicó en 10 ciudades. El punto es que el tipo se convirtió en un evangelista e iba anunciando a los que conocía cuán grandes cosas había hecho con él. Había hecho Dios con él. Es decir, Jesús tenía una misión. Esa misión era liberar a ese endemoniado y ocuparlo para la gloria de Dios. Algo muy similar a lo que habíamos conversado en la mañana, con la reflexión anterior. Podríamos decir que ese endemoniado era como un israelita esclavo en Egipto. Faraón, figura del diablo, y los demonios, los capataces, los egipcios, figura de los demonios, y lo tenían atormentado, a tal extremo que vivía como vagabundo y vivía en el cementerio. Y era violento y quizás echaba espuma por la boca, no lo sabemos bien, pero era un tipo violento y lo trataban de sujetar con cadenas y aún así no podían. Estaba endemoniado, muy endemoniado. Dicen los eruditos, entre 5.000 y 6.000 demonios. Y Jesús lo libera y lo transforma. Lo libera con poder, así como cuando Dios azotó con plagas a Egipto y sacó a ese endemoniado del látigo del faraón llamado Satanás y lo trae a una vida de libertad, a una tierra prometida de libertad, donde ahora él iba a poder ser feliz, iba a poder ser próspero, iba a poder tener una familia, iba a poder tener una vida normal. Pero no solo eso, sino que iba a poder servir a Dios con plena libertad. Y Jesús le dice eso: mira, no me sigas, mejor sirve a Dios y anuncia por donde vayas cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y el tipo va y hace eso. Y la fama de Jesús se extendió mucho más a causa de lo que contaba el gadareno. Es que imagínate, quizás mucha gente lo conocía. Quizás mucha gente conocía al gadareno en esa región. Y después lo veían que andaba bueno y sano. Y él les decía: lo que pasa es que Jesús de Nazaret me liberó de mi azote. Y le contaba a él y evangelizaba y le contaba a todo el mundo lo que Jesús había hecho con él. Esa era la misión que Jesús tenía. Ese era lo que le había dicho el Padre que tenía que hacer. Recordemos que Jesús siempre decía que él no hacía nada por su propia cuenta, sino lo que veía al Padre hacer o las órdenes que recibía de Dios, eso era lo que él hacía. Las obras del Padre. No hacía sus propias obras, sino que hacía las obras del Padre, lo que Dios le mandaba. Y Dios le había mandado, podemos entenderlo del contexto, que Dios le había mandado a transformar a ese gadareno, a sacarlo de su Egipto y llevarlo a la tierra prometida de libertad, donde iba a poder servir a Dios. Y así llegamos a este pasaje que habíamos leído. Entre donde estaba Jesús y el gadareno y el propósito de Dios, estaba el mar de Galilea. Había todo un lago, un mar de distancia. Y como era agua, pues había dos opciones: rodear el mar de Galilea, lo cual iba a ser mucho más lento, o atravesarlo en un barco, que era más rápido. Pues ellos decidieron, ya que eran pescadores, tenían barcos, decidieron pues hacer lo que siempre hacían,
se subieron a un barco y cruzaron. Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y en medio del viaje se levanta una tormenta. Probablemente, muy probablemente, Satanás sabía lo que iba a pasar, lo podía intuir. Satanás no sabe el futuro, pero cuando 2 se junta con otro 2, uno ya sabe más o menos que va a salir 4. Entonces, si va Jesús a la región de Gadara, Jesús ya venía sanando gente, liberando gente de las opresiones del diablo, venía haciendo milagros, sanidades, liberaciones, y de repente se sube a un barco en dirección a Gadara, como que el diablo ya podía saber a qué iba Jesús allá. Entonces el diablo hizo que se levantara una tormenta para hundir la barca. El diablo no juega a ponernos trancadillas. Dice la Biblia, dijo Jesús, que Él ha venido a robar, matar y destruir. El diablo no juega a hacernos zancadillas. Él levantó esa tormenta para hundir la barca. Eso era lo que él quería. Y de pronto está la tormenta y dice la Biblia que los discípulos miran que las olas comienzan a moverla de un lado para otro y el viento comienza a azotarla y empiezan a hacer aguas. Y de repente, y Jesús estaba durmiendo, y que lo despiertan muy desesperados y le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Y de repente Jesús se despierta con los alaridos de los discípulos, y vemos que la reacción de Jesús, no vemos a Jesús diciéndole: ya, tranquilo, no se preocupen, yo voy a hacer aquí la obra y voy a parar el viento y el mar. No se preocupen, mi niñito, nanay, no tenga miedo, no se preocupe, ya venga para acá. No les dice eso. Al contrario, Jesús los reta, les llama la atención, los reprende y les dice: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Como les llama la atención, le dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y de repente se da vuelta y comienza a reprender al viento, al mar, a decirles que se calmen. Y después de unos instantes sucede. La tormenta se calma y se produce una grande bonanza. Tanto así que los discípulos se sorprenden y dicen: ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Y después ya está la bonanza y llegan al otro lado del mar de Galilea y sucede todo lo que ya le conté con el gadareno. Quizás, que yo creo que sí, muy probablemente sí, Dios te ha asignado un propósito. Más, yo diría que sí, Dios te ha asignado un propósito y tú sabes cuál es. Dios te ha dicho: haz esto. Y tú has dicho: sí, amén. Y te subiste a la barca y fuiste a cumplir lo que Dios te dijo. Pero de pronto se levantó una gran tormenta. Obviamente, si Dios te mandó, es para deshacer las obras del diablo. Hay algo que Dios tiene que hacer a través de ti para destruir las obras del diablo. Lo hemos leído en otras ocasiones. En una de las cartas del apóstol Juan, el Hijo de Dios ha venido para deshacer las obras del diablo. Y Dios lo va a hacer a través de ti. Y quizás Dios te ha mandado algo para deshacer algún tipo de obra del diablo. No sabemos cuál es. Cada uno sabe lo que Dios le mandó. Y Satanás obviamente no se va a dejar. No te va a decir: ya ven, destruye lo que hice nomás, dale nomás. Obviamente él no se va a dejar. Y ha levantado una tormenta para que tú no cumplas tu propósito. No cumplas aquello que el Señor te mandó que hicieras. Y ahí estamos. Ahí estás tú, ahí estoy yo, en medio de la tormenta.
Y quizás a mí me lo han dicho, oye, pero es que tú eres muy pesado con la gente. Tú le dices, te falta amor, me han dicho. A ti te falta amor, eres muy pesado con la gente. Y la verdad es que yo trato de reflexionar y no encuentro que sea pesado. Yo encuentro simplemente que digo las cosas como dice la Biblia. El punto es que la gente está acostumbrada a que le respondan, ya, venga para acá, ya, nanay, venga para acá, ya. Están acostumbrados a que Dios les diga, ya, no se preocupe, yo lo voy a arreglar, no se preocupe, nanay. Porque, y usan los versículos que dice que Dios peleará por nosotros, que nosotros estemos quietos, que Dios es el que pelea por nosotros. Y eso es cierto. Pero en ningún caso eso es permiso para que nosotros seamos cobardes, para que estemos en miedo, pensando que el diablo nos va a destruir. Hoy la tormenta se puede llamar coronavirus. Hoy puede ser que la tormenta se llame coronavirus y te esté impidiendo hacer la voluntad de Dios, hacer aquello que Dios te mandó. Y puede ser que, no se preocupe, que estés esperando que Dios te diga, no pasa nada, yo lo voy a hacer. Cuando la verdad es que lo que Dios quiere es que tú seas el que reprenda al viento y al mar. Aquí vemos que Jesús reprendió a los discípulos, los retó y les dijo, ¿por qué temen? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe, podemos entender así como molestándose porque lo despertaron, porque él estaba durmiendo. Y en vez de decirles, porque la tempestad era grande, la barca estaba a punto de hundirse. Y podríamos decir, oye, pero Jesús, no un poco exagerado si se están a punto de hundir. Pero no, Jesús ya les había enseñado en otras ocasiones a que ellos tenían que usar el poder que Dios les había dado. Ellos tenían que usar la autoridad que Él les había dado. Y Jesús por eso se puso a dormir. Jesús no tenía problema. ¿Acaso, yo te pregunto, ¿acaso Jesús, que es Dios, no sabía que iba a haber una tormenta? Te lo voy a volver a preguntar. Si sabemos que Jesús es Dios y que Dios lo sabe todo, ¿acaso Jesús no sabía que iba a haber una tormenta? Claro que sabía, pero no le importó, porque Él tenía el poder de Dios para reprender la tormenta. Y Él le había traspasado ese poder a sus discípulos y le había enseñado a usar ese poder y esa autoridad. Entonces Jesús no le importó, Él se puso a dormir tranquilo, sabiendo que sus discípulos se iban a hacer cargo del asunto. Y del mismo modo, Jesús a ti te ha dado autoridad y te ha dado poder. Y quizás Jesús está tranquilo esperando a ver lo que tú haces. Quizás esta tempestad, esta prueba, esta tormenta es una prueba para ver cómo reaccionas tú. Quizás es una prueba para ver qué es lo que tú vas a hacer. Si reaccionas bien, probablemente seas promovido a otro nivel, a un nivel mayor. Si no, vas a seguir en el mismo nivel. Y más adelante te van a poner otra prueba a ver si aprendiste la lección. Aquí los discípulos no pasaron la prueba. Era una prueba de fe. Era una prueba de poder. Era una prueba de autoridad. A ver si ellos estaban convencidos del poder de Dios que tenían, de la autoridad de Dios que tenían. Y no pasaron la prueba. Yo te pregunto a ti, ¿estás convencido del poder de Dios que hay en ti? ¿De la autoridad de Dios que hay en ti? Si es así, no esperes que Dios te diga nanay, no se preocupe que yo lo voy a hacer. Párate tú y tú reprende al viento y tú reprende al mar. Si es que realmente estás convencido de lo que Dios ha puesto en ti.
es una prueba de fe, es una prueba de poder, es una prueba de autoridad. Él está esperando a ver cómo reaccionas tú. Él está viendo cuál va a ser tu reacción. Yo te invito a que pases la prueba. Yo te invito a que actúes con fe. No esperes a que Jesús te llame la atención y te diga, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Mujer de poca fe? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tuviste miedo? Mejor pasa la prueba y párate con valentía, con autoridad. Y tú reprende al diablo, tú reprendes la tormenta, tú reprendes la adversidad y pasa la prueba. Te prometo que cuando llegues al otro lado, habrás sido promovido a otro nivel. Y podrás haber cumplido el propósito por el cual el Señor te mandó a pasar al otro lado. Jesús tenía ese propósito. Tenía que liberar al Gadareno. No lo sabemos, pero quizás en una de esas Jesús le hubiese dicho a los discípulos que liberaran al Gadareno. Jesús ya lo había hecho antes. Jesús le había